Gracias por continuar con nosotros aquí en Primera Hora. Antes de entrar en temas, sí quisiera mandar un saludo muy especial de parte de Katia Espinosa a su mamá Isabel, que va a estar de cumpleaños el domingo, que nos mira todos los días en Primera Hora. Felicidades. Ok, dicho esto, nosotros todos los viernes con el diputado Carlos Emilio López tratamos de poner en contexto muchas de las cosas que suceden en nuestro país y darles la explicación legal que tienen, desde cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana hasta casos específicos como uno que queremos hablar hoy. A lo largo de la semana nosotros nos dimos cuenta de una noticia pues de un hombre que aparentemente durante su boda con una muchacha de 18 años, un hombre aproximadamente de 40 años, apareció una adolescente de 17 intentando impedir la boda, afirmando ser la madre de uno de sus hijos y embarazada de otro. Hay muchas cosas que hablar acerca de esta noticia. Sabemos de que ya se ha abordado mucho en redes sociales y ustedes deben de haberse dado cuenta también por algunos medios de comunicación, pero sí creo que es importante hablar del aspecto legal de este asunto. Yo quiero darle la bienvenida al diputado Carlos Emilio López esta mañana, diputado. Un gusto, Ricardo, buen día. Buen día. Diputado, a ver, yo tengo como 100 preguntas que hacerle acerca de esto. Creo que lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué visión tuvo usted acerca de la forma en la que se abordó esta noticia, no solamente en las redes sociales, sino en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación? Creo, Ricardo, que fue triste, doloroso, lamentable la forma en que en las redes sociales se abordó este acontecimiento. Porque en este hecho hay dos víctimas. La adolescente que trató de impedir el matrimonio y la joven que contrajo matrimonio con este hombre, víctimas de abuso, de engaño, de manipulación, de instrumentalización y además de esos efectos, de esos daños, de esos actos denigrantes, antiéticos y probablemente antijurídicos, además de que fueron víctimas de eso, fueron víctimas también en los medios de comunicación. Se fueron revictimizadas en las redes sociales. Creo que en esta era de las telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, todos somos comunicadores. La Constitución Política de la República dice que tenemos que informar y comunicar con responsabilidad social. Y la responsabilidad social, entre otras cosas, significa respetar la dignidad de las personas, respetar la intimidad, no causar daños morales a la imagen, a la integridad de las personas. Y esa responsabilidad la tienen entonces los medios tradicionales, la prensa escrita, la radio, la televisión, pero ahora las redes sociales también tienen esa responsabilidad. Entonces, cada vez que vayamos a comunicar la imagen de una mujer, de un niño, niña o adolescente, tenemos que tener presente eso, no denigrar, no humillar, no estigmatizar, no discriminar, no abusar de la integridad personal. Y creo que hubo muchísimo de esto en la forma en cómo se enfocó. En este caso lo que yo noté era, en una de las formas que vi que abordaron la noticia, era como una especie de intento de sátira que se estaba tratando de hacer de la situación, podría decirse hasta de una forma circense, pues como si fuese un espectáculo, un show, más que una situación muy seria. Y a mí me gustaría ya preguntarle sobre esa situación seria en particular. Estamos hablando de una persona de 40 años, un hombre, que según se afirma, se involucró con una muchacha de 17 años que tiene un hijo aproximadamente 2 o 3, o sea, quiere decir que se involucró con ella muy a sus 14, 15 años. ¿Significa esto que hay un delito? ¿Significa esto que hay algo que se debe de hacer al respecto? Yo no quisiera entrar a detalles sobre qué delito se cometió en este hecho, porque eso le corresponde a las autoridades policiales, fiscales y judiciales. Tendrán que realizar una investigación y determinar en base a esa pesquisa qué ocurrió a la luz de la legislación penal nicaragüense. Yo lo que puedo hacer es describirte qué dice el Código Penal de Nicaragua sobre los delitos sexuales. O sea que podemos hablar acerca de los casos en general, pues, o sea, digamos, este caso en específico se va a abordar y me imagino que la ley tomará medidas en el asunto, pero
sí vamos a hablar de cualquier otro caso, ya sea este o que ustedes hayan conocido, sobre los ejemplos que vamos a dar a continuación. De hecho, nosotros tenemos ahí un documento, diputado, no sé si usted quisiera pasar algún artículo en particular. Efectivamente, podemos ver ahí los tipos penales contra la libertad e integridad sexual, y uno de ellos es la violación. Está relacionada a quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la víctima o la obligue a que se le introduzca el dedo, objeto o un instrumento con fines sexuales por vía vaginal, anal o bucal, usando la fuerza, la violencia, la intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de la voluntad, de su razón, de su sentido, ¿verdad? Y será sancionado con pena de 8 a 12 años de prisión. Pueden ser autores o víctimas de este delito tanto hombres como mujeres. Claro. Es decir, la violación está referida entonces cuando hay una penetración en órganos genitales, una penetración en el ano, una penetración en la vagina o en la boca, no solamente con los genitales, sino que también puede ser con un objeto, con un instrumento. Ahí estamos frente a una violación. Pero cuando la violación se produce con una persona menor de 14 años, es cuando concurren los mismos hechos mencionados anteriormente. Quien tenga acceso carnal, es decir, quien penetre, o quien se haga acceder, es decir, quien obligue a ser penetrado, porque a veces tenemos una visión activa de lo que es la violación, pero también puede ser alguien que le diga, le exija, le obligue, manipule a otra persona para que lo penetre. También ahí estamos frente a una violación, pero cuando eso ocurre a una persona menor de 14 años, es decir, cuando eso ocurre a una niña o a un niño o un adolescente, la sanción es mayor. Ya la sanción no solamente va hasta 12 años, sino que la sanción mínima es 12 años y puede ir hasta 15 años de prisión. Y en el caso de una niña o niño o adolescente, no importa si es con o sin el consentimiento. Es decir, si una muchacha dice que quiere y ocurre el acto sexual, es una violación. Aún así hay una violación. Aún así, porque muchas veces los hombres mayores de edad que tienen un acto de abuso sexual, no podemos decir una relación sexual. Ponen como excusa de ella quería, ella me buscó, etc. Exactamente, ella se lo quería, ella me buscaba, yo estaba solo, ella andaba vestida de tal forma, ella me provocó, ella me mandó fotos, ella me mandó videos, ¿verdad? Y hay otra serie de expresiones populares que por respeto a la televidencia no las voy a mencionar, pero hay una serie de dichos, de expresiones que justifican este acto. Pero no se justifica, la luz del Código Penal. Que se usan para justificar. Pues. Que se usan para justificar. Pero que no lo justifican. Que naturalizan, que normalizan, que ven como una práctica que no amerita una censura. Más bien lo contrario. Muchas veces la sociedad no solo justifica al hombre y condena a la niña o adolescente, sino que pone al hombre como héroe, pone al hombre como un Superman, como alguien a quien seguir. Y solamente voy a decir una expresión nada más: gato viejo, ratón tierno. ¿Ah? Es una expresión popular que justifica que los hombres mayores de edad tengan actos de abuso sexual. La sociedad no lo ve así, la sociedad lo ve como una relación normal y de gallardía y de hombría, pero a la luz del Código Penal estamos frente al delito de violación a personas menores de 14 años. Diputado, voy a ser ahora de abogado del diablo. Y voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco complicada, pues, pero es precisamente para poder explicar muchas cosas sobre esta ley. Si una persona de 14, 15 años ya tiene ya se le alborotan las hormonas, ya tiene deseos sexuales, tiene curiosidad sexual, y la persona siente deseo, ¿por qué la ley establece de que independientemente de si la persona tiene el deseo, tiene que haber una pena? ¿Por qué hay un abuso sexual aún cuando el adolescente o la adolescente tiene el deseo de hacerlo? Porque el periodo de la niñez y el periodo de la adolescencia no es el periodo de la vida para sostener relaciones sexuales. Es el periodo de la vida para estudiar, estás en el proceso de formación, tu cuerpo no se ha desarrollado, es decir, estás en crecimiento, estás en un proceso evolutivo, psicológico, afectivo, volutivo, corporal, biológico. No es la etapa para sostener relaciones sexuales. Y por otro lado, el espíritu y la letra de la ley es proteger actos abusivos de personas adultas contra niños, niñas y adolescentes, porque no es lo mismo un contacto sexual entre niños
que un contacto sexual entre un adulto con un niño. O sea, son dos cosas diferentes. Porque muchas veces los niños están, o adolescentes, en caricias, besándose, conociéndose, los dos comparten la misma curiosidad, explorándose, que ahí tenemos una responsabilidad educativa. O sea, claro. esto que estoy diciendo, decirle a los niños y a los adolescentes, la edad de ustedes, el periodo de ustedes, no es para tener relaciones sexuales, sino es para estudiar, para compartir, hablar de la sexualidad, etcétera. Pero la ley apunta a la protección de las diferencias de edades, porque también cuando se trata de un adolescente contra una niña, hay un delito sexual. O sea, digamos un chavalo de 16 años con una muchacha de 13. Así es. O de 12, o una niña, o una niña de 10, de 9 años. Estamos frente al delito de violación. Ahora, hay algunas precisiones que la ley establece entre violación, por ejemplo, y estupro. Ahí teníamos, de hecho, tal vez podemos ver ahí tenemos una lámina donde se hace la definición justamente de estupro, y es cuando la víctima tiene 14 años cumplidos a 16 años de edad. Ahí estamos frente al delito de estupro. En el anterior mirábamos que la persona es menor de 14 años. En el estupro es cuando la persona tiene más de 14 años y es menor de 16 años. Y en este caso el victimario puede ser una persona que está casada, una persona que está en unión de hecho estable, o simplemente con el hecho de ser mayor de edad, ¿no? Una persona que tiene de 18 años cumplidos en adelante. Si tiene una relación sexual con una muchacha que está entre ese rango de edad, entre los 14 y los 16, estamos hablando de estupro, y la sanción penal oscila de 2 a 4 años de prisión. Por otro lado está el estupro agravado, que es cuando se da el concurso de hechos mencionados anteriormente, pero además de eso, el victimario tiene una relación de autoridad, puede ser su maestro, puede ser su tutor, Ricardo, exactamente, puede ser un pastor, un sacerdote, un guía espiritual, quien tiene la guarda o la custodia. Ahora el Código de Familia le llama el cuidado y la crianza, la protección de este niño o niña, ¿verdad? O bien tiene una relación de familiaridad, es alguien que llega a la casa, alguien que hay cierta confianza, o bien alguien que vive dentro del hogar. Creo que uno de los casos que más se conoce de eso son, digamos, el tío, el padrastro, el abuelo. O sea, se han dado muchísimos casos, pues, y varias de las denuncias tienen que ver con este tipo de relaciones, pues, que son ellos, pues, lo que lo hacen. No quiere decir de que todos los tíos o todos los abuelos, simplemente de que en este caso es un estupro agravado cuando lo cometen ese tipo de personas, Así o sea, es. que tienen esa relación con la víctima. Así es, y la sanción oscila de 5 a 10 años de privación de libertad. Creo que es importante que vayamos en este proceso de concienciación y sensibilización en derechos humanos, en derechos de la niñez, en derechos de la adolescencia y de las mujeres, que estos hechos no se vean como naturales, que no se vean como normales, que no sean socialmente aceptados, que son considerados como delitos, como hechos abusivos, como hechos lesivos a la integridad, a la libertad, a la dignidad y a la sexualidad de estos seres humanos, y que cuando ocurren causan daños permanentes, causan lesiones de por vida en las emociones, en los sentimientos, en la espiritualidad, en la salud de las víctimas. Diputado, permítame, ya para ir cerrando, abordar una cosa que usted mencionó y que a mí me resulta muy grave también. Cuando en estos casos la sociedad, por las razones que sea, suele ponerse del lado del victimario. Es increíble la cantidad de casos en las que el hombre ha puesto como excusa pues la travesura de la chavala, que la chavala era la que estaba de insolente, de que era la que me insistía, y las personas suelen creérselo. O sea, siento que ya no tanto como antes, pero parece como que todavía pueden usar eso como excusa, y yo no sé si a nivel legal, pues, pero a nivel social suele ser aceptado así, pues. No sé usted qué piensa de eso, por qué es que esto sucede, y qué podemos hacer para que la gente realmente vea las cosas como son, pues. Creo que las instituciones de nuestro gobierno han realizado una labor extraordinaria de promoción y de sensibilización para prevenir el abuso sexual. Nosotros estamos en un modelo preventivo, proactivo y comunitario. Y en ese modelo preventivo, en donde la prevención es integral, prevención de desastres,
prevención de enfermedades infectocontagiosas y prevención del abuso sexual también, de la violencia sexual. Esta labor de prevención se está haciendo a nivel escolar, familiar, comunitario, desde el Ministerio de la Familia, desde la Policía Nacional, desde el Ministerio de Salud, desde diferentes instituciones. Y se ha logrado reducir el fenómeno. Sin embargo, no se ha logrado erradicar el fenómeno de la violencia y el abuso sexual y de verlo como algo natural, porque estamos hablando de un fenómeno social de siglos, de más de 5 siglos de existir, el abuso y la violencia sexual contra las mujeres y la niñez. Entonces, erradicar un fenómeno instaurado en el imaginario colectivo como algo normal, como algo natural, va a implicar continuar este proceso por muchos años, y tenemos que intensificar este proceso de sensibilización que en este momento nuestras instituciones en distintos espacios se está haciendo con líderes sociales, con líderes comunitarios, con docentes, desde los gabinetes de familia, desde las consejerías de las comunidades educativas. Tenemos que seguirlo haciendo en conjunto con los medios de comunicación, con los maestros, con los líderes religiosos, para que interioricemos que estos hechos no deben de ser vistos como normales, no deben de ser vistos como naturales, sino como delitos, y que cuando ocurran se remitan a las instituciones correspondientes, policiales, fiscales y judiciales, para que quien lo cometa sea detenido, sea procesado y sea sancionado. Por otro lado, es importante decir que estos delitos son de orden público. Los delitos de orden público significa, entre otras cosas, que no ameritan una denuncia. Es decir, cuando se comete... No es necesario que yo lo denuncie a él. No es necesario, y no es necesario que la víctima lo denuncie. Es más, aunque la víctima diga, no procesen a esa persona... Debe ser procesado. Debe ser procesado, porque es un delito de orden público, y los delitos de orden público son perseguibles de oficio, es decir, basta con que la autoridad se dé cuenta. Es como un robo, por ejemplo, es como un asesinato, como... No necesita alguien venir y poner una denuncia, sí. Sucedió y no debió haber sucedido. Así es, la autoridad se da cuenta e inmediatamente inicia. De hecho, nuestras autoridades policiales y fiscales, en las estadísticas, una gran cantidad de casos que ocurren, digamos, se activan por esta actuación de las instituciones de conocimiento de oficio del caso y de inicio, continuación y culminación de este proceso, que termina con una sanción penal. Y creo que también algo muy claro, caso de un adulto involucrándose con una niña, o sea, cualquier adulto o adulta con un niño o niña, quien debe ser condenado, o sea, la persona a la que realmente tiene la culpa es el adulto. No podemos nunca culpar al menor o a la menor de edad. Bajo ningún motivo. En ninguna, o sea, categóricamente. No hay una sola justificación desde ningún punto de vista para cometer un abuso sexual, una violación sexual, una instrumentalización sexual con una niña, niño o adolescente. Toda la censura, toda la condena moral, ética, jurídica, penal, debe de ser sobre el hombre, sobre el victimario, sobre quien haya cometido el abuso o violencia sexual. Sobre el adulto o adulta, porque puede ser una mujer también. Puede ser una mujer. Sí, okay. Efectivamente, la legislación penal no hace la diferencia. Es más, expresamente el Código Penal dice que estos hechos pueden ser cometidos por un hombre o por una mujer, aunque sabemos que la recurrencia... La gran mayoría de los casos. Y la gran mayoría de casos son hombres que cometen estos delitos contra mujeres, contra jóvenes, contra niños, niñas y adolescentes. Diputado, yo le agradezco mucho realmente por venir al programa y hablar de esto, porque creo que yo siempre he conocido, obviamente sabemos de que estos actos son condenables, pues, y lo importante es también saber por qué son condenables. Y por eso le hice la pregunta ok, sabiendo que un niño tiene el deseo sexual, ¿por qué es un delito que un adulto se involucre con un adolescente, mejor dicho? Y me alegra mucho saber de que podemos aclararlo, pero sobre todo saber de que este tipo de noticias no es para hacerle burla, no es tampoco para echarle la culpa al adolescente, porque no hay manera, no hay ninguna justificación para echarle la culpa. Y creo que es un tema que vamos a volver a abordar en algún otro momento, esperemos que nunca por otro caso como este, pues. Diputado, gracias. A la orden siempre.